su versión y Tini, bueno, bueno, cuando yo me hago, se hace buñuelo, me pide mucho el de buñuelo, se hace el del carro holandés, ¿cómo se llama? Bueno, y ellos les gusta a ti, pero cuando de una vez le meten la cizaña y buñuelo, no, que esos alimentos son la mejor comida, son la comida del rey, el cerdo, y bueno, y el hombre son lo mejor, y entonces ya quiero bueno, ya uno mocha por ahí. Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. Yo vine hoy porque pensé que íbamos a Apocalipsis ya. Ya, no, pues. Yo venía para estudiar las copas del aire. Las copas de la ira la vimos de principio cuando empezamos por aquí con esos temas. Ya lo olvidó, usted no estuvo y quiera. No. Usted estuvo en las copas de la ira. Y estuve hasta en clase de personalidad, Daniela y yo veníamos en la noche. Ah, sí, yo no me acuerdo. No, yo tengo mala memoria para eso. Hechos capítulo 15, concilio de Jerusalén. Los hermanos están preocupados, los hermanos que han pertenecido al judaísmo. Estos gentiles que, ¿cómo les vamos a enseñar pues qué hay que hacer? Porque el judaísmo, los que hacen parte aquí de la congregación, los de judaísmo, es que hay que seguir con las tradiciones de los ancianos. Entonces le cerramos la puerta a los gentiles. Y entonces Pablo diciendo que no hay que estar guardando más tradiciones de ancianos. Entonces Pedro también contesta en Hechos 15:10, ¿por qué tientan a Dios? Dándole la razón a Pablo. Ya él pasó por la experiencia de que el Señor los aprobó porque los puso a hablar en otros idiomas, a los de Cornelio. Entonces estamos en ese concilio, ya está muy claro que tradiciones de ancianos no. Más adelante seguimos con el tema. Solo en el 21 es cuando nos damos cuenta de que sí es lo que guardan. En el 21, 15, 21 nos vamos a dar de cuenta. El caso es que nosotros estamos por aquí, por el 14, 15 y 16, cuando Jacobo o Santiago, es el mismo, cada vez que depende del nombre, en la traducción, pero es San Jacobo, Santiago, el que utiliza el profeta Amós, ¿no? Dice, levantaré el tabernáculo caído de David. El tabernáculo caído de David. Y en la semana pasada estuvimos hablando de ese tabernáculo caído de David. Estuvimos en Crónicas, cuando David hace una tienda, y de cuenta de él empieza a traer el arca. Resulta que por allá se estaba tambaleando porque la traían como no era. Entonces un fulano la tocó y lo mató el Eterno. La santidad lo mató. La santidad del Eterno lo mató por estar haciendo David, practicando su justicia, porque él creyó que con cánticos bonitos iba a traer la presencia del Señor. Con cánticos bonitos y con ropa bonitas y todo eso, que no está mal. Pero en su justicia, entonces el hombre se equivocó. Le costó la vida a una persona, el hombre se lamentó mucho, el David. Y en 1 de Crónicas 15 ya corrige. Entonces ya la manda, averigua bien, se lee bien la ley, cómo es lo que tiene que hacer, de acuerdo al mandamiento. Y entonces trae el tabernáculo, trae el arca al tabernáculo que él hizo, que es el mismo del desierto. Ahora, lo que nos hemos hecho la pregunta siempre. Tenemos un problema con los gentiles que están en la puerta. ¿Qué tiene que ver el tabernáculo caído de David con que los gentiles que están en la puerta se está aumentando el número y quieren entrar, ¿cierto?, a ser parte de la congregación? Entonces los del judaísmo les dicen, no, ustedes tienen que hacer esto, que hacer aquello, con respecto a la tradición de los ancianos. Entonces, ese concilio, ¿qué tiene que ver el tabernáculo caído de David con los gentiles que están entrando? Miramos pues entonces la historia. David, cuando David, están hablando del tabernáculo caído de David, ¿el tabernáculo qué es? Se me olvidó, fue el alcohol y los marcadores, hombre. Qué embarrada, hombre. Pero esto se ve allá, en la cámara se está viendo esto. Este pedacito es el tabernáculo.
que tiene atrio, lo que está en rojo es el lugar santo, o todo lugar santo y lugar santísimo. En el atrio está el altar, la fuente de bronce, tenemos la mesa con los panes de la proposición, tenemos la menorá de 7 brazos y tenemos el altar del incienso, está la cortina y en el lugar santísimo está el arca. Y el arca tiene encima el propiciatorio, las cortinas tienen unos querubines pintados y el arca tiene unos querubines sobre la tapa que se llama el propiciatorio. Cada año, cuando se hace la fiesta de Yom Kippur, Yom Kippurín, la fiesta de expiación, la sangre del cordero que se derrama aquí tiene que llegar hasta el fondo. Y la sangre se derrama sobre el propiciatorio para expiar los pecados del pueblo por un año. Al próximo año, otra vez para los meses de octubre, hay que volverla a hacer. Cada año hacían eso. Pero la sangre solamente cubría en el propiciatorio. Cubría, hacía expiación. Pero nunca hacía la redención. Es decir, cubría, pero no quitaba. Eso es lo importante de cuando Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita. Porque esos corderos que habían, que mataban y que cada año llegaba la sangre hasta el propiciatorio, solamente servía para cubrir, para expiar. Y alguna vez dijimos de qué se trata la expiación, ¿cierto? La expiación y la redención. Yo no me acuerdo. Dijimos y pusimos el ejemplo con la casa de empeño. Que si yo estoy falto de dinero, entonces yo me iba y tenía algo de alto valor, entonces lo empeñaba, lo llevaba a la casa de empeño y lo dejaba allá. Y me daban, no sé, digamos 1 millón de pesos por esto que es muy valioso. Que vale 5, entonces yo me prestaban, si vale 5 me pueden prestar 1, me imagino yo. Me prestaban 1 millón de pesos y me ponían una cuota mensual. Me decían, usted tiene que traer cada mes para abonarle al objeto, a la prenda, esa es la palabra que estaba buscando yo. Tiene que abonarle los intereses, no sé, 20,000 pesos. Póngale 50,000 pesos. Cada mes, 50,000 pesos. 20,000 pesos, póngale nomás. 20,000. Entonces yo cada mes iba y llevaba los 20,000. Entonces los 20,000 lo que estaban haciendo era expiar, hacer una expiación. Es decir, yo estoy diciéndole al dueño del que tiene esto empeñado, diciéndole, ese objeto es mío todavía y le pago la expiación, le pago la cuota, es una expiación. Hasta que yo algún día recojo la plata completa, el 1,000,000 que me prestaron, que es lo de la deuda, y entonces puedo redimirlo. Entonces me iba yo con el 1,000,000 de pesos después de 4, 5, 6 meses y pagaba la redención. Entonces ya podía retirarlo de nuevo porque pagué el objeto completo. Eso se llama redimir. Entonces la cuota era la expiación. Si yo dejaba de expiarlo, entonces ¿qué decía el de la prendería? A los 2 o 3 meses, no sé qué, pierde, ¿sí o no? 2 o 3 meses que no traiga el abono de los intereses, se pierde el objeto. Por eso el objeto hay que expiarlo, cada mes había que expiarlo. En este caso el tabernáculo era cada año hacer expiación. Hasta que llegó el día en que se hizo la redención. Vino alguien con la autoridad, con el valor del objeto, con el valor, y lo tomó y lo sacó. Y dijo, es mío. Pagó el precio. Entonces la expiación era necesaria hasta que llegara quien lo redimiera, quien pagara el precio completo. El tabernáculo entonces, ¿qué representa? Yo creo que si no es entre 8 días, podemos terminar el capítulo 15. Después del capítulo 15, yo creo que sería bueno hablar del tabernáculo, hacer un estudio completo más complejo. A ver, así nomás, somero. ¿El tabernáculo qué representa? El tabernáculo representa... A ver, alguien dígame algo antes de yo decir algo. ¿Qué representa el tabernáculo? Rubén. Yo no sé. ¿Usted qué cree? ¿Hasta dónde estudia usted? ¿Qué representa el tabernáculo? El tabernáculo representa como lo que hizo Cristo cuando vino Cristo a la tierra, que por medio del tabernáculo
por el medio del tabernáculo en aquel entonces era que el pueblo llevaba sus cargas, sus pecados. Ajá. ¿Qué dice usted, Dice muchacho? Aníbal, el tabernáculo representa ahí como el medio para nosotros acercarnos a Dios. Bueno, Algo así. así están los dos más o menos por ahí. Tabernáculo, si nosotros recordamos, cuando se le dijo a Moisés que hiciera un tabernáculo y el Señor dicta las especificaciones en la ley, en la Torá, en la ley de Dios, o en la ley de Moisés, están las especificaciones, las cortinas, el color, los elementos, todo. Hay una cosa clave, empieza con bronce, sigue con madera y el centro está el oro puro. Bronce, plata, madera, bronce mejor, madera, bronce, plata y oro puro. Tengan en cuenta eso, en ese orden. Cuando se le dice, está toda la lista del tabernáculo, todos los utensilios, las medidas, todo exactamente dictado por Dios. Inclusive, Éxodo 25:9. Éxodo 25:9 me parece que sí. Éxodo 25:9 y 40 también parece que lo repiten en el 40. Mírenme a ver si es 25:9. Éxodo 25:9, ¿cómo dice? Coja el micrófono, por favor. Póngalo cerquita. Conforme a todo lo que yo te mandaré y Ajá, el diseño del tabernáculo, el diseño de todos los utensilios, así haréis. Y 40. Debe decir lo mismo, me parece que es ese. Mira y hazlo conforme al modelo que ha sido mostrado en el monte. Eso. Entonces, el tabernáculo está en el cielo. Moisés le ordenaron una copia, una sombra. El tabernáculo terrenal es sombra del celestial. ¿Se acuerdan de la palabra sombra por ahí? ¿A qué le suena? Por allá, por Colosenses, por Hebreos. ¿Cuándo? ¿Colosenses qué dice? 16 en adelante, lo cual es sombra de lo que ha venido. ¿Sí o no? No es sombra de lo que ya pasó. Lo que ha. Nadie te juzgue en comida, en bebida, en días de reposo, lunas nuevas, días de fiesta. Lo cual es sombra de lo que viene. Es decir, hágalo, obedézcalo, porque es sombra de lo que viene. Si a usted lo está obedeciendo y los hermanos cristianos le dicen que usted ya no tiene que hacerlo, lo están juzgando porque lo está haciendo, no les haga caso. No les haga caso a los paganos. Usted obedeciendo los mandamientos de Dios, ellos se van a enojar y le van a decir que eso ya no es así. Entonces, no que nadie lo juzgue por usted estar obedeciendo, porque esto es sombra de lo que viene. Y en Hebreos también dice el tabernáculo es sombra. Hablando de la ley, todo es sombra de lo que viene. Entonces, el tabernáculo terrenal, la tienda del desierto o la tienda de David, es sombra de lo que viene. Ahora, el tabernáculo, la tienda, el Mishkan en hebreo, o la Sukkah, que hay una palabra, hay otro, Oel también se utiliza en hebreo para hablar del tabernáculo, la palabra Oel, Sukkah y Mishkan. El caso es que la clave ahí del tabernáculo, lo preciso, lo esencial es que el tabernáculo es la presencia de Dios entre su pueblo. Pero yo creo que es bueno que más adelante vamos a hacer un estudio bien del tabernáculo. Si este es el tabernáculo, alrededor del tabernáculo están los levitas. Y luego alrededor de los levitas está el resto del campamento. 3 para allá, 3 para allá, 3 para acá y 3 para acá. Las 12. Pero primero están los levitas, luego el pueblo en forma general. El tabernáculo representa la presencia de Dios en medio de su pueblo. Eso es lo primordial.
Por eso cuando se dice en Juan que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra o el Eterno tabernaculizó. En griego es, ¿cómo es que se dice la palabra? Esqueno o algo así. Tengo que mirarla más adelante. Pero se refiere a eso, a que se hizo el tabernáculo, por eso es el Verbo se hizo carne. Entonces el tabernáculo está representando la presencia de Dios mismo en medio de su pueblo, del uno y único, porque eso es lo que hay que mirar. Del uno y único, habitando en medio de su pueblo. Y eso es lo que dice Apocalipsis 1:3. ¿Cómo dice Apocalipsis 1:3? Porque el 1:1 dice, vi cielos nuevos, tierra nueva, ¿cierto? Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, ningún lugar se halló para ellos. Pero el 3, ¿cómo dice? 1:3. 1:3, Apocalipsis 21, Apocalipsis 21:3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él moraba con ellos, y ellos serán su pueblo. Eso. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Eso es. Esas volquetas vamos a tener que Tocar que sellar todo y poner aquí como la farmacia allá de quitarnos de aquí más bien. de la trincadora. No, porque Oiga, es- léalo otra vez. Sin volqueta, sin volqueta. Sí, ya sin volqueta. Así un poco. 21:3 dice, Sí. y oí una gran voz en el cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ese es el pacto. Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. He aquí la morada de Dios con los hombres. Ese es el tabernáculo, ¿sí o no? Entonces, cuando nosotros leemos en Hechos 15, en Hechos 15, Los videos tienen nombre. Oiga, aprovechando la propaganda, hoy le escribió y le hicieron un video. ¿Lo vio? no. ¿Hicieron video a quién? Usted. ¿Quién? ¿Usted? No, ¿A nosotros nos hicieron un video? Sí, güey. Ah, no, no sabía. Ahora, ¿Del bautismo? Sí. Ah, yo lo estaba ojeando, Ah, pero no tenía tiempo, estaba estudiando. El bautismo es el despiste, pero lo que habló fue lo mismo de siempre. Lo mismo siempre, yo no lo he visto, después lo miraré. Oiga, a ver qué dice el hermano. El hermano debería Sí, hermano, sí, hermano. de sentarse, sí, si el pentecostal, si el cristiano es hermano, No, si el judío es hermano. pero esa es la cosa. Yo estaba hablando ahora con los que estaba hablando. Ah. Me dice, venga, pero usted es evangélico o no es evangélico. La gente está en eso. Sí. Entonces, ahí tengo que volver a qué es un hermano. Usted- Ahí no. Vea, si yo soy judío, para ellos, por lo que yo para los cristianos soy judío. ¿Y para el judío qué soy? Cristiano. Ajá. Entonces, ¿yo qué soy? Se nos sabe. Yo soy judío y cristiano. No me están diciendo pues. No, eso no es lo que digan. Entonces todos son hermanos. Entonces el judío es hermano para mí y el cristiano también es hermano. Oiga, el caso es este. No nos desviemos, hombre, vea. Sí, sí. Hechos 15. Jacobo, Santiago, dice, lo que está pasando aquí con esos hermanos que están llegando, esos de las naciones, esos etnos, gentiles, que no conocen de la ley de Dios, y enseguida los del judaísmo no les permiten entrar a la sinagoga, a ser parte de la comunidad, porque acuérdense que estamos hablando de comunidad. Aquí el punto a resaltar es eso, y lo estamos mirando desde los primeros capítulos, desde el primer capítulo, mejor dicho, desde cuando Lucas, porque Lucas escribe Hechos de los Apóstoles, pero del Evangelio cuando escribe Lucas termina con unas frases, en un párrafo muy clave que comienza de nuevo
Lucas termina y comienza Hechos, es decir, lo empata. Para uno leer, uno debería coger el Evangelio de Lucas completo y leer Hechos también de una vez. Es la misma historia, es el mismo recorrido. Lo que pasa es que el libro de Juan los separa, pero ustedes deberían de coger, uno debería coger Lucas, leer completo y seguir con Hechos y verá que es la misma historia. Termina diciendo que se reunían, compartían el pan en Lucas, y así comienza Hechos. Se reunían, comían el pan, ¿cierto? En las casas, todos unánimes, y todos los días iban al templo a orar. Así termina Lucas y así comienza Hechos. Entonces, la idea es la idea de comunidad, la idea de comunidad, de que los discípulos estaban creciendo, de que reunir a los discípulos todos, los de Pablo, los de Pedro, los que tenían discípulos, porque el mandato fue ese, vayan a ser discípulos. Entonces, la comunidad, la eclesía, se reunía, hacía sinagoga, o iban a la sinagoga los judíos. Entonces, no les permitían hacer comunidad. Entonces, ¿cómo vamos a hacer comunión? ¿Cómo vamos a tener comunión con esos gentiles? Si el judaísmo dice que no nos podemos juntar con ellos. Ahí tenemos los inconvenientes, ¿sí o no? Pedro ya lo dijo en Hechos 10. Ustedes saben cuán abominable es para un judío entrar a la casa de un gentil. Y cuando dice judío, no dice solamente de judío de sangre, está hablando de religión. Porque el judaísmo le prohíbe a los de su religión juntarse con los... Bueno, y tiene sus razones, no estamos diciendo juzgando mal, sino que tiene sus razones ciertas, porque uno no sabe, pues, el gentil en qué manera haga lo que haga. Porque es que el problema es que los gentiles normalmente en ese tiempo enterraban a los muertos en sus casas, o tenían sus casas llenas de ídolos. Entonces ahí tenemos un problema con la desobediencia al mandamiento, y tienen hasta razón. Entonces el judaísmo le prohíbe a los de su religión mezclarse con los gentiles. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La pregunta es esa. ¿Los vamos a someter a todos a que se metan primero al judaísmo para poder creer que Jesucristo es el Mesías? ¿Es necesario las reglas de hombres? ¿Es necesario todas esas instrucciones? Porque unos se pegan de la circuncisión, otros se pegan del bautismo, otros se pegan de la confesión de bocas, otros se pegan de la vestimenta, otros se pegan bueno, en fin. Entonces Jacobo dice, o Santiago, esto es lo que dice el profeta: levantaré el tabernáculo caído de David. Hablando entonces del tabernáculo de David, en el tiempo de David tenemos una nación, ¿sí o no? En el tiempo de David tenemos una nación que se compone de 12 tribus. Está la nación unida, tienen a un rey, ¿sí o no? Y tienen a un rey conforme al corazón del Eterno. Saúl. A David. Las promesas dadas a David dicen algo parecido. Levantaré, la profecía dice, le levantaré al pueblo cuando los una de nuevo. Ezequiel 37. Cuando una la vara de Efraín, la que se gentilizó, la que se regó entre las naciones, y una a la vara, al árbol de Judá, ¿cierto? Cuando se hacen una sola mano en la mano del Mesías, cuando se hagan una sola vara, un solo árbol. Entonces David, su rey, hablando de Yehoshua, de Jesús de Nazaret, ¿cierto? Será rey. Entonces, eso es lo que está diciendo Santiago aquí. Si recibió esa revelación en ese momento, no sé. El caso es que si citó al profeta Amós 9, 11 y 12, como lo leíamos, que es el que habla del tabernáculo caído de David, que lo va a levantar y a templar sus cuerdas, porque eso es lo que está diciendo. Porque no es que está caído del todo, sino que está como destemplado, como que le falta algo, que hay que volverlo a levantar y a templar las cuerdas, que es lo que quiere decir ahí en hebreo, a tensar de nuevo. Entonces, se está refiriendo a eso, ¿sí? A la reunificación del reino. Vamos a leerlo en Ezequiel 37. Ezequiel capítulo 37, completo. Ahora sí, si se cansa, entonces que el otro le ayude. Hermano.
Ezequiel capítulo 37, Vaya. completo. ¿Cómo la ve? El valle de los huesos secos. El valle de los huesos secos, sí señor. Ezequiel 37 dice: Sí. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. He aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo: entonces profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oí palabra de Jehová, y así ha dicho Jehová el Señor: estos huesos, he aquí que yo entraré en el espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis sobre que yo soy Jehová. Profetice pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subía, y la piel cubría por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Hermano, le tocó seguir. Téngalo ahí, ¿en qué verso va? ¿A cuál 10? Voy para el 10. Mire, vea. Hay un valle de huesos secos. Dispersos los huesos, ¿sí o no? Le preguntan al profeta: profeta, ¿usted qué dice? ¿Vivirán o no vivirán? El profeta muy sabio, me parece a mí la respuesta, dice: no, pues Señor, tú lo sabes, ¿cierto? Entonces espera la orden y le dicen: profetiza sobre los huesos. Hay un terremoto, dispersos, ojo, los huesos están secos en gran manera y dispersos, regados. Cuando el profeta empieza a profetizar, estamos hablando de nosotros. A ver, léame ahí, usted ya no va a leer más. Ezequiel 33. Devuélvase aquí un poquito. Ezequiel 33. Antes de que le pase el micrófono a aquel. 33. 1. Présteme atención. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Ojo. Siga. Hijo de hombre, Ajá. habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un nombre de su territorio, yo pusiere por atalaya. Ajá. Y él venir de la espada sobre la tierra, y tocaré trompeta y avisaré al pueblo. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se arrepintiere, Oiga, pues. y viniera a la espada, lo hiriere. Su sangre será sobre su cabeza. Está diciéndole: si hay un pueblo que ponen a alguien por atalaya y ese tipo ve venir el peligro, toca la trompeta, anuncia el evangelio, anunciándoles, diciéndoles: viene el peligro, y el pueblo no se apercibe, van a morir. ¿Sí o no? Él sí. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Eso. Anunciando, ¿cuál? La palabra de Dios. Esta, el reino, el evangelio del reino, esta palabra. ¿Sí o no? ¿Cómo van los huesos secos a juntarse si no hay quien les profetice?
¿Sí o no? Mire que el capítulo 33 está antes del 37. En resumidas cuentas dice, el atalaya tiene que anunciar si viene el peligro. Si el atalaya, viendo el peligro y no anuncia, ellos morirán por su pecado, pero la sangre de ellos la demandaré de ti, le dice el Señor al atalaya. Vamos bien, 37. Entonces viene la voz y le dice, profetice. Nosotros somos profetas, porque nos paramos a decir, vea, mañana va a llover o ahorita va a temblar. No, el profeta es el que anuncia la palabra de Dios. Nosotros o aquella persona que se pare, se levante en cualquier lugar y empiece a leer esta Biblia, eso es un profeta. Está anunciando palabra del Eterno, está profetizando, está hablando la palabra de Él. Eso sí, cuando está hablando de aquí. Ahora, cuando empiezan con sus teorías raras, con sus métodos, con su lingüística, con su yo no sé qué, con sus teologías raras de reemplazo, teologías del reemplazo, cuando empieza con dispensacionalismos, con arrebatos secretos que no están en la Biblia, a mentirle a la gente, eso es lo grave, eso es otra cosa. Los huesos van a empezar, se empiezan a juntar cuando les profetizan, cuando les leen la escritura. Están dispersos. Ahora, el profeta también dice, le dice al espíritu, ven de los 4 puntos de las cardinales de la tierra y vengan, ¿cierto? A estos cuerpos que ya tienen tendones y piel. Vamos ahí, ¿cierto? Pero alguien tiene que profetizar, ojo. Siga, compañero, con el 10 entonces, 37:10. Me dijo que está en el 10. Y profeticé como él me había ordenado, y el Espíritu entró en ellos, y vivieron y se pusieron en pie, un enorme e inmenso ejército. Entonces él me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Son la casa de Israel. Vea, aquí está. El reino cuando está con David están unidos. Pero en el tiempo de Ezequiel ya el reino está separado. 10 tribus al norte, casa de Israel. Y en el sur, casa de Judá, 2 tribus en el sur. Hubo un rompimiento. Esta es Jerusalén y esta es Samaria y esta es Dan. Se rompió el reino después de David. ¿Se acuerdan que lo leímos? Ya lo hemos visto muchas veces. Por el pecado de Salomón, en el reinado de Roboán, le dieron 10 tribus a Jeroboán y Roboán quedó con 2 tribus en el sur. Casa de Judá y casa de Israel. Esta profecía es para, oye, esta es la casa de Israel, que están dispersos. En el 722 vino el rey de Asiria, ahí está Siria, y los sacó de la tierra y los dispersó por todo el mundo, a causa del pecado de ellos, ¿cierto? Esta es la casa de Israel, que andan en idolatrías, andan en cristianismos, andan en paganismo, que andan dispersos en sus propios mandamientos de hombres, en huesos secos. Profetista, esa es la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza ha perecido. Estamos completamente destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así dice el Señor Dios. He aquí abriré vuestros sepulcros y os haré subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor cuando abra vuestros sepulcros y os haga subir de vuestros sepulcros, pueblo mío. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os pondré en vuestra tierra. Entonces sabréis que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, declara el Señor. Ojo pues, esa es la profecía. Los levantaré de sus sepulcros, Efesios 2:5. Aún estando muertos en sus sepulcros, Dios, el Padre, nos pasó de la muerte a la vida. Por gracia nos salvó. Ya nos pasó de la muerte a la vida, porque puso de su espíritu en nosotros. Capítulo 36, verso 22 al 27. Léame ahí, Rubén, hágame el favor. Devuelva la página. Ahí está. Dele el micrófono, hágame el favor. 24, 22 tan siquiera, desde el 22. 26, 22. De Ezequiel, el mismo Ezequiel, el verso 22 en adelante. Por tanto, di a la casa de Israel, Ojo. así ha dicho el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual
profanasteis vosotros entre las naciones donde habéis llegado. Ajá. Y santificaré mi grande nombre, profanando entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy el Señor, dice el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Amén. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Amén. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevos dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaré en la tierra que te di a vuestros padres y vuestros me seréis por pueblo y yo seré A vosotros por Dios. Eso. Ahí está el pacto. Yo seré vuestro Dios, ustedes serán mi pueblo. Ese es el pacto. Entonces, la casa de Israel que ha sido dispersa por todas las naciones a causa de su pecado, la casa de Israel que fue sacada hacia el norte, a Turquía, precisamente en Hechos de los Apóstoles, donde están predicando Pablo por toda esa Turquía, y Turquía que se une con Europa, y que Europa luego llega a América. Toda esa casa de Israel que se mezcló entre las naciones, disperso entre las naciones, y nos llevará donde Él prometió, a la tierra que prometió a nuestros padres, porque Él lo prometió. Huesos secos. Siga, compañero, ¿en qué verso va? 15. 15. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo, y tú, hijo de hombre, toma una vara y escribe en ella, para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma luego otra vara y escribe en ella, para José, vara de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalas la una con la otra en una sola vara, para que sean una sola en tu mano. Y cuando los hijos de tu pueblo te hablen diciendo, ¿no nos explicarás qué quieres decir con esto? Diles, así dice el Señor Dios, he aquí tomaré la vara de José, que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel, sus compañeros, las pondré con aquella, con la vara de Judá, y las haré una sola vara, y serán una en mi mano. Amén. Y las varas en que escribas estarán en tu mano a la vista de ellos. Y diles, así dice el Señor Dios, he aquí tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde han ido, los recogeré de todas partes y los traeré a su propia tierra. Y haré de ellos una nación en la tierra, en los montes de Israel. Un solo rey será rey de todos ellos. Oiga. Nunca más serán dos naciones y nunca más serán divididos en dos reinos. A eso se refiere levantar el tabernáculo caído de David. Siga. No se contaminarán más con sus ídolos, ni con sus abominaciones, ni con ninguna de sus transgresiones, sino que los libraré de todos los lugares en que pecaron, y los limpiaré, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Pacto. Mi siervo David será rey sobre ellos. Oiga. Y todos ellos tendrán un solo pastor. Amén. Andarán en mis ordenanzas y guardarán mis estatutos. Amén. Y los cumplirán. Amén. Y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos y sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será su príncipe para siempre. Amén. Y haré con ellos un pacto de paz. Será un pacto eterno con ellos.
y los estableceré, los multiplicaré y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Amén. Mi morada estará también junto a ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y las naciones sabrán que yo, el Señor, santifico a Israel, Amén. cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre. Esto es cumplimiento, dice Santiago, Jacobo, en el concilio de Hechos 15. Esto es la muestra de lo que el profeta anunció. No es una iglesia nueva, no es una iglesia aparte, no es una iglesia que nace en Hechos capítulo 2. Sáquese en ese satanismo de la cabeza, esa cosa de la cabeza, hombre, por Dios. No hay iglesias nuevas, no hay profecías para iglesias nuevas. No la hay. Ya iba a decir un nombre propio, hombre, que discutía con él. Que eso es un misterio, Ever, eso es un misterio. ¿Cuál misterio? Porque no está profetizado. No, si no está profetizado, no espere cumplimientos. La profecía es muy clara, muy sana doctrina. La sana doctrina es la que está desde las Sagradas Escrituras, las que Pablo llama Sagradas Escrituras, que son el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento también hace parte para nosotros. ¿Sabes qué le llama ahí satanismo? A la idea que... A la idea de una iglesia, a la iglesia nueva, que nace en Hechos 2. Eso es satanismo. Pues yo me alegro. ¿Por qué? Yo me alegro de leer ahora. Le voy a decir por qué. Y identificarme ahí, porque siendo sinceros, como iglesias modernas de hace 80 años, uno no aparece por ninguna parte en la escritura. O de 150 años o 200 años. No aparece. O de 1700 años como la católica romana. Y entonces uno tiene que hacerse preguntas y uno decir, hombre, yo sigo a este Dios y yo no aparezco ahí. Eso. ¿Sí o qué? Es que, ¿por qué digo satánica? Satán es el adversario, el enemigo. Porque es que la gente cree que Satán es un nombre propio. No. ¿Por qué le digo que son ideas satánicas? Porque son ideas del enemigo y tuercen la escritura para desviarlo a usted. Claro. Y en vez de seguir la luz de la palabra, dicen creer en Jesucristo, pero no creen que Jesucristo es el Mesías prometido en Ezequiel 37. Hágame el bendito favor, dígame eso. Mire pues la incoherencia. Yo creo que Jesucristo, y hablan de Jesucristo, que el nombre, y bueno, todo lo que usted quiera. Y hablan en lengua. Y hablan en... Bueno, siendo reales, vea. Pero no creen en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. Por eso están condenados. Porque creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios es creer a Ezequiel 37. Cuando dice que juntará a las dos naciones, a los dos pueblos, casa de Israel y casa de Judá, los juntará en uno solo, a eso viene el Mesías. Si yo no creo que ese Mesías es Jesucristo, estoy condenado. Ahora, si yo creo que Jesucristo es un Mesías, pero no ese, también estoy condenado. Me condeno a mí mismo, porque me quedo sin salvación. Porque no hay puerta para gentiles. No hay puerta para gentiles. Y este es el nuevo pacto que haré. Jeremías 31:31, y lo podemos leer completo. Hebreos 8:8, y este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá. Palo de Efraín, palo de Judá. Este es el nuevo pacto que haré con las dos casas. De ambos pueblos hizo uno, Efesios 2:14. Romanos 11. Olivo natural, olivo silvestre. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque yo mismo soy israelita, de la tribu de Benjamín, dice Pablo. Está hablando en Romanos 11, está hablando de Israel. Juntaré los dos árboles, uno natural y uno silvestre, y los haré un solo árbol en mi mano. A eso viene el Mesías. A eso viene el Mesías. Todo el que le diga una cosa contraria a esa es Hasatán, es enemigo, es adversario. Sí, vamos, a ver, sí me expliqué, para que no me digan que es que yo estoy diciendo que ellos son diabólicos. No, estoy diciéndole, eso es falsa doctrina. Si no cree que Jesucristo es el Mesías prometido en Ezequiel 37, usted mismo se condena, se queda por fuera del pacto. La Biblia... y será ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Sí o no? Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. A ver, Lucas está mencionando algo aquí parecido. Lucas 2. Lucas 1, 2. 1. Jesucristo. Sí. Vale, pues cuidado. Pues no sé. Lea. No, está bien. Pero tengo... Para allá iba. Tengo como 2 o 3 versículos. Para allá iba yo con Lucas. Sí, ese está bueno. Y ahora concebirás en tu vientre
y darás a luz Vea. un hijo y llamarás su nombre Jesús. Sí, Yeshua. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Sí. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, Amén. y reinará sobre toda la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. 12, la casa de Jacob. La casa de Jacob se Eso, compone de eso. 12 tribus. San Lucas. Están todos bajo el tabernáculo de David. Está en Lucas 1. Ya, yo estaba viendo eso con mi esposa. Sí. De hecho, mi esposa me Sí, está hablando de eso. sí, amén. Me llama el Espíritu, vea. Amén. Y entonces la gente, lo que usted está diciendo, Jesucristo, sí, pero va a Eso. juntar las 12 tribus o los dos Va a juntar a los reinos judíos. No, va a juntar. Ellos dicen Judá, los judíos con los gentiles. con los gentiles. Va- Pero pues, eso es hasta verdad, lo que pasa es Sí, que no eso entiende. es hasta verdad. Lo que pasa Pero es que- ellos se quedan con una iglesia nueva. Es que Eso, ese es el problema cuando no eso. tienen la identidad de casa de Israel. Es que la casa de Israel se volvió gentil. Pero eso es lo que yo no entiendo. Por eso Yo el creo que- tabernáculo se cayó, porque está destemplado, le falta una parte. ¿Sí me hago entender? Lo que están hablando es que Israel somos todos los que se están La casa. la casa de Efraín. Ellos Entonces, dicen, sigan, ellos man. dicen que Israel es el de allá, y allá, y está allá, no. Pero es muy bueno que aquí está en Oiga, ¿usted Lucas. de los buenos o de los malos? Entonces Petro tiene razón en lo que dijo en la ONU. ¿Qué dijo Petro, hombre? A Que ver. no hay pueblo elegido de No hay Dios, pueblo elegido sino de que Dios. todos, Sino que toda la todos- humanidad. Ah, sí, para el cristianismo, sí, Para el claro. cristianismo. Sí, claro. Pero ahí, o sea, como hablaba yo con Aníbal. Lo que pasa es que hay que darle un color. Lo que le faltó Sí. fue el que acepte como Es el que asiente la identidad, el que acepte que Jesucristo es lo que está diciendo aquí la Biblia por medio Vea. del compañero Mesías prometido que viene a juntar a la casa de Israel con la casa de Judá. Lo que pasa es que la casa de Israel está gentilizada y ellos no saben, no sabíamos. No sabíamos y lo podemos leer. Eso. Ahorita podemos leer en Primera Eso. de Reyes, capítulo 11 en adelante y de Segunda de Porque Reyes. nos podemos Pero mire, partir vea. el alma diciendo Eso. Jesucristo, pues no entendemos quién es y a qué viene. Mire, vea, Estamos locos. nosotros, por eso digo satánico, porque nos tuerce la idea de la profecía. Sí, es Entonces, verdad. como no nos cuadra la profecía, por ejemplo, el misterio de la Santísima Trinidad, no es, dos, por favor, gracias, no está en la Escritura, entonces es un misterio. El misterio de la iglesia que nace en sus capítulos 2, como no está profetizada, entonces es un misterio. No, si no está escrito es porque no está, no es misterio. Lo que pasa es que yo fui el que no he entendido algo, entonces soy yo el del problema, entonces me tengo que regresar, me tengo que humillar, regresarme, postrarme y pedirle al Señor que me ayude en eso. La iglesia no es un misterio. Efesios, el misterio en Efesios no es de una iglesia nueva. El misterio es como los gentiles, la casa de Israel que se gentilizó, puede otra vez de nuevo ser tomada, porque es que la casa de Israel es una prostituta, una mujer, gracias joven, una mujer que se prostituyó, y cómo se va a poder volver a casar con el sumo sacerdote. ¿Cómo usted va a casar una prostituta con un sumo sacerdote? Eso no le da. ¿Por qué es misterio? Porque la ley le dice que no se puede, la ley de Dios. Por eso se volvió un misterio. El misterio no es que los gentiles ahora reemplazan a Israel, sí, al Israel de Dios, no. Ve, ¿vos qué traes tantas Oíste, cucharas? verdad. Ah, yo le Pero dije. estamos en cámara, detrás de cámara hablamos. Estamos de detrás eso. de bueno, hágale pues. Ey, discúlpame si te meto. Gracias, joven. Muy Yo no amable. creía. Muchas gracias, joven. Mire, vea. Vamos, Pero, hey, ¿quién está hablando de eso? hermano? vamos bien. Vea. Los gentiles que están llegando a la puerta, ¿por qué los llama? ¿Quién los está llamando? ¿Quién los está trayendo hasta la puerta? ¿Quién Como, está trayendo? como El decía yo, Espíritu y la esto, profecía. yo como decía, le decía yo a alguien esta semana, yo le decía, vea, el jueves estuvimos sentados aquí, de 5:30 hasta las 10 de la noche, muchacho nuevo, pues que estuvimos hablando por ahí en la calle Real y vino el jueves. Yo le decía, vea, la carne no está dispuesta a estar sentado aquí en esta mesa con una Biblia abierta 3-4 horas. No, a la carne no le interesa, le incomoda. Prefiere estar sentado allá en su sofá con un celular o una pantalla plana de 50-100 pulgadas viendo fútbol, porque esa es la carne, ¿sí o no? O viendo quién sabe qué A cosa. mí me gusta Jean-Claude Van Damme. Pero esa es la carne. El espíritu de la verdad está dispuesto, la carne no. ¿Dispuesto para qué? Para la salvación, para encontrar la luz, para buscar la luz, comer pan vivo. A nosotros, ¿quién nos trajo?
a esos gentiles, ¿quién los trajo a la puerta? Es que estar en la puerta, humillados por la élite del judaísmo, porque eso es una humillación. Es como yo decirle aquí, pararnos aquí y decirle, no, es que usted necesita, ¿sí o no? Eso es no, es bienvenido, ¿sí o no? De ahí para allá. Eso, no, usted no puede entrar porque... Y de no, la no. puerta para allá otro. Eso. Ya. Mire, vea, eso es una humillación, los gentiles se aguantaban eso, con tal de estar en la puerta. Cornelio era uno, estaba ahí, temeroso entre las naciones, pero había algo que le llamaba. ¿Quién los llama? El Espíritu de Santidad, la palabra del Señor, que el profeta está anunciando. El profeta, ojo, hablamos de eso ya, ¿no? Profetas que se paran con la escritura a gritar, a hablarles, atalayas que hablan de lo que viene. Y anuncia, y el Espíritu de Santidad hace lo que tiene que hacer y los va trayendo, les pone a arder algo en el corazón. ¿Quién los trajo alrededor de esta mesa? Eso es lo que no hace la carne. La carne no va a hacer eso. Hey, no me pierdas pues, que estoy esperando a Hecho y... ¿Ya terminamos con el capítulo 37? Sí. Bueno. Estamos hablando del tabernáculo caído de David, de la casa de Israel y la casa de Judá que se separaron. Vamos a darle un recorderis histórico. Primera de Reyes capítulo 11, rápidamente, para que sigamos en el discurso. Nomás le llegó el man que le... Primera de Reyes capítulo 11. ¿Quién más va a leer? El otro va a leer. Primera de Reyes 11. No, yo leo y Brian hace las preguntas. Brian Flores. Primera de Reyes 11, verso 9. No le da nada. ¿Quién Verso vea? 9. Sí, 11:9. 11:9. Primera de Reyes 11:9. No, ya si mañana no le da nada, ya no le da pena, ya no tiene gracia. Y el Señor se enojó con Salomón, ese. Sí. Y el Señor se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había ordenado en cuanto a esto que no siguiera a otros dioses. Pero él, Salomón, no guardó lo que el Señor le había ordenado. Y el Señor dijo a Salomón, ¿por qué has hecho esto y no has guardado mi pacto? No, pero no es pregunta, es porque no has hecho esto. Ah, sí, señor, Esa es la afirmación. Tienes Eso. razón, joven. Porque has hecho esto y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado, ciertamente arrancaré el reino de ti y lo daré a tu siervo. ¿Cuál es el siervo? Jeroboam, que era general. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a tu padre David, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Listo, siga ahí con el 29. Para que no 29. rinda. Sí, el mismo capítulo, para que no rinda. Y sucedió en aquel tiempo que cuando Jeroboam salió de Jerusalén, el profeta Ahías Silonita lo encontró en el camino. Ahías se había puesto un manto nuevo y los dos estaban solo en el campo. Entonces Ahías tomó el manto nuevo que llevaba sobre sí, lo rasgó en 12 pedazos y dijo a Jeroboam, toma para ti 10 pedazos, porque así dice el Señor, Dios de Israel. He aquí arrancaré el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus. Entre paréntesis dice, pero él tendrá una tribu por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la ciudad que he escogido de entre todas las tribus de Israel. Porque me han abandonado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Milcom, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos y guardar mis estatutos y mis ordenanzas, como lo hizo su padre David. Eso, si nosotros andamos en desobediencia, pues nos causa separación de Dios. Entonces el Señor nos saca por un volado. Siga. Sin embargo, no quitaré todo el reino de su mano, sino que lo haré príncipe todos los días de su vida por amor a mi siervo David, a quien escogí, el cual guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de mano de su hijo y te lo daré a ti, es decir, las 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga siempre una lámpara delante de mí en Jerusalén,
la ciudad que yo he escogido para poner allí mi nombre. Y a ti te tomaré y reinarás sobre todo lo que deseas y serás rey sobre Israel. Y sucederá que si escuchas todo lo que te ordeno y andas en mis caminos y haces lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, entonces estaré contigo y te edificaré una casa perdurable como la que edifiqué a David, y yo te entregaré Israel. Téngalo ahí. Y yo te Te entregaré edificaré una casa como la que le edifiqué a David. El tabernáculo caído de David, por eso está relacionado con lo mismo. Segunda de Reyes, capítulo 17. Rápidamente. Desde el verso 5. Capítulo, Segunda de Reyes 17. Segunda de Reyes 17. verso Entonces 5. el rey de Asiria invadió todo el país y subió a Samaria y le puso sitio por 3 años. Vea, el rey de Asiria bajó hasta Samaria Y lo sitió, y lo sitió. Siga. por 3 años. Después de estar dividido ya. En el año de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y se llevó a Israel al destierro en Asiria y lo puso en Alá y en Abor, río de Gozán, y en las ciudades de los medos. Esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de la tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y habían reverenciado a otros dioses, y anduvieron en las costumbres de las naciones que el Señor había arrojado. ¿Qué es lo que hace ahorita el cristianismo? Lo que hacíamos antes. Ahora Delante- todavía lo seguimos haciendo. de delante de los hijos de Israel, y en las costumbres de los reyes de Israel que ellos habían introducido. Y los hijos de Israel secretamente hicieron cosas que no eran rectas contra el Señor su Dios. Además se edificaron lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de Atalaya hasta las ciudades fortificadas. Se erigieron pilares sagrados y aceras sobre toda colina alta y bajo todo árbol frondoso. Aquí dice postes idolátricos, como el que el compañero dice que le levantaron a una señora por allá, que le hicieron un obelisco. a La doña misma, Elena. la señora por allá, la misma cosa. Quemaron incienso el 11. Doña Elena. Y quemaron incienso allí en todos los lugares altos, como las naciones que el Señor se había llevado al destierro de delante de ellos, e hicieron cosas malas provocando al Señor. Y sirvieron a ídolos, acerca de los cuales el Señor les había dicho: vosotros no haréis esto. Y el Señor amonestaba a Israel y a Judá por medio de todos sus profetas, oiga pues, y de todo vidente, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos, mis estatutos, conforme a toda la ley Amén. que ordené a vuestros padres y que os envié por medio de mis siervos los profetas. Hay que profetizar la ley, muchachos. Claro. Sin embargo, ellos no escucharon, sino que endurcieron su cerviz, así como la compañera que le hizo la mueca a Brian, ¿no yo? El que le hizo la señal de vómito. Como sus padres que no creyeron en el Señor su Dios, desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y sus advertencias con las cuales los había amonestado, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que los rodeaban, respecto de las cuales el Señor les había ordenado que no hicieran como ellas. Y abandonaron todos los mandamientos del Señor su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros. Hicieron una acera, adornaron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Hicieron pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas. Practicaron la adivinación y los augurios y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocándole. Y el Señor se airó en gran manera contra Israel y los quitó de su presencia. No quedó sino solo la tribu de Judá. Tampoco Judá guardó los mandamientos del Señor su Dios,
Oiga. sino que anduvieron en las costumbres que Israel había introducido. Brian, se viene el 20 que Se viene el 20. estoy mal de la garganta, ahorita Pésame estaba por allí el micrófono. hablando Siga mucho, ya me está doliendo. 17-20. Segunda de Reyes. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Porque separó a Israel de la casa de David y ellos hicieron Ajá. rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová y le hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Déjelo hasta ahí. Hasta hoy 20, Hasta hoy 2026. 11 de julio del 2026. de la era mesiánica. Mire, vea. Tenemos entonces que lo que está pasando en Hechos 15, hace 2000 años atrás, es el cumplimiento de la profecía que dice: restauraré, levantaré el tabernáculo, la casa que David tenía, ¿sí? Porque el Señor dice que va a juntar a los dos pueblos de nuevo, a las dos casas de nuevo en la mano del Mesías. Y lo importante allí, hablando de tabernáculo, es lo que representa el tabernáculo. ¿Qué es lo que representa el tabernáculo? La presencia de Dios. La presencia de Dios en medio. A ver, esta mesa está dividida en dos. No en la mitad. No, la presencia de Dios en medio pueblo. O en este medio o en aquel medio. No. Es la presencia de Dios en su pueblo. No es en la mitad, en una mitad o en la otra mitad. No es que en la casa de Judá o en la casa. No. Es cuando los dos estén unidos. Me gusta, a mí me parece, Jacobo, pues, Santiago podía haber dicho otra cosa. Pero ¿por qué? Vuelvo a la pregunta, ¿por qué utilizar la profecía de Amós en el concilio referente a que están llegando la casa de Israel está llegando? Le está diciendo es eso. Los gentiles están entrando. Nosotros somos de la casa de Judá, está muy claro, somos judíos. Es más, somos del judaísmo. Tienen su religión. Pero esos que están llegando, esos gentiles, son la casa de Israel. ¿Por qué no utilizó otra profecía? ¿Por qué coge la de Amós, que habla del tabernáculo? Me parece que es por eso. Me parece a mí, yo estoy equivocado. Que quiere resaltar lo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. La presencia de Dios en medio de su pueblo. Pablo, en Romanos capítulo 9. Romanos 9. Vean cómo está acá. Presten atención, que tenemos la discusión por parte de Pablo. Pablo en Efesios y en Romanos habla del tema, ¿no? Le hemos dicho varias veces. En cualquier carta. En Gálatas dice lo mismo. Hay un asunto. Romanos 9, desde el 19. Lea por favor a alguien. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Quiénes son los vasos de ira preparados para destrucción? Los que no obedecen. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para
con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado esto, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo Ojo. de los judíos, Ajá, sí. sino también de los gentiles. Ojo, vamos bien. Sino también, es que esa pregunta fue larga. Sí, mire, vea. Le voy a leer aquí en esta versión. A nosotros, a quienes ha llamado. Lo que pasa es que allá lo pone como al revés y por eso se confunde un poquito, ¿sí o no? O léalo allá. A los cuales también Ha ha llamado. Esto es, a nosotros. A nosotros. A nosotros. No solo de los judíos. No solo de los judíos que estamos aquí, sino también de los gentiles. que ¿dónde están? Las naciones. Pero no, estamos hablando aquí mismo, ¿sí o no? ¿Quiénes son los objetos de deshonra para ira? Los que desobedecen. No los que no están metidos en nuestra religión, no, los que están desobedeciendo, ¿qué? Los que desobedecen ¿qué? El evangelio, la ley de Dios, el mandamiento, ¿sí o no? Están en desobediencia, están en infracción de la ley, están en anomía, como dice Primera de Juan 3:4. Como dice Primera de Juan 3:4, como dice el Nuevo Testamento, cuando habla de transgresión de la ley, habla de la anomía. En griego. Los que hacen maldad, los que persisten en la maldad. Y luego está el otro grupo, los que están por fuera, es decir, los que están en anomía. Y luego dice, y nosotros que somos los objetos de su misericordia, ¿quiénes son? Nosotros. Y después dice, ¿quiénes son nosotros? No solo de los judíos, sino de los gentiles. ¿Pero que están en dónde? Aquí, los que están aquí. Estamos tratando de obedecer. Los que estamos aquí, de los judíos y de los gentiles. Ojo, y me va a decir algo importante. Siga, compañero. Como también en Oseas dice, Ojo. llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, Sí. y a la no amada, amada. Sí. Ruama. Ruama. Ruama amada. Olor es no amada. Amada. Eso. Ajá. 26. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, Oseas capítulo 1, ¿cierto? Sí. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en lugar de donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Téngalo ahí, para que sigamos con el 27. Entonces, Pablo, al igual que todos los discípulos y apóstoles de Jesucristo, de Yehoshua, utilizan las Sagradas Escrituras. Ahorita Jacob utilizó Amós. Pablo en este pedacito está utilizando Oseas, y en el que sigue va a utilizar Isaías. Pero en este pedacito utiliza Oseas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Irnos para Oseas, ¿sí o no? Vámonos para Oseas, capítulo 1. Oseas, capítulo 1. Después de Daniel está Oseas. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, y después de Daniel, Oseas. Oseas capítulo 1. ¿Cómo dice? ¿Quién lo lee? Alguien que no sea Aníbal, que ya cansó la garganta. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Reyes de Judá. Y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Mire, Joás. está diciendo, Joás. Oseas vivió en el tiempo en que vivieron los reyes de Judá, ¿cierto? Y en medio de los reyes el rey de Jeroboam, hijo de la casa de Israel, ¿sí o no? O sea que ya están divididos los dos reinos. Tengamos en cuenta eso, ya el reino está dividido. Ya lo que está diciendo Oseas aconteció después de Primera de Reyes, capítulo 11. ¿Sí o no? Y antes, Oseas está profetizando después de Primera de Reyes 11 y antes de Segunda de Reyes 17, donde leímos. ¿Vamos bien? Históricamente, Oseas profetiza entre Primera de Reyes 11 y Segunda de Reyes 17. ¿Listo? Hágale pues. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas,
ve, tómate una mujer fornicaria Ojo, e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. haré en a- cesar el reino. De la casa de Israel. Mire que está profetizando antes de que venga el rey de Asiria. Nosotros leímos en el capítulo de 2 de Reyes 17 que vino el rey de Asiria y los tomó. Él está profetizando, va a venir un rey y los va a sacar. Entonces, o sea, está profetizando de eso. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, Epa. sino que los quitaré del todo. No tendré más compasión, más misericordia. ¿Sí o no? Vamos bien, siga. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballo, ni jinetes. Después de haber destetado a Ruama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo. Lo-ammi, no am pueblo y mío. ¿Sí o no? Lo-ammi, no son mi pueblo. No éramos pueblo. Siga. La casa de Israel, le está diciendo la casa de Israel. Ya no son mi pueblo, Ni yo seré de vuestro Dios. ni yo seré vuestro Dios. Ahí donde entró la iglesia nueva. Ponle pues cuidado. Ya no son mi pueblo, ni ustedes son, ni yo soy su Dios. ¿Cuál es el pacto? Ustedes serán mi pueblo. El pacto solo. Es decir, ya no Ya no hay pacto. pacto. Ya no hay pacto. Ya no son mi pueblo, ni yo soy su Dios. Si ese es el pacto, entonces ya no hay pacto. Claro, yo lo desvalido. Entonces, ¿por qué lo saca a la tierra? Porque ya no están en mi pacto. ¿Se volvieron qué? Gentiles. Si Éxodo 19:5. Búsquese Éxodo 19:5, sin perderse ahí. Eso. Éxodo 19:5. Entonces, ¿usted qué hacía ahí? ¿Dónde está? Venga, que me va a buscar. Ah, usted le da para buscar. Ah, ya. Dele el micrófono a ese muchacho. Éxodo 19:5. Mire cómo le dice a Israel. Y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardáis Ajá. mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Si ustedes oyen mi voz, si ustedes guardan mi pacto, ¿sí o no? Serán mi especial tesoro. Vamos bien, siga. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, Ojo, siga. gente santa. Estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. Ese es el compromiso. Quieren ser de los hijos de Israel. Entonces, oiga mi voz, guarda mi pacto, ande en mis ordenanzas, en mis mandamientos, en mi ley, para que ustedes sean hijos de Israel. Eso es requisito. Es decir, ustedes son mi único. Israel es mi único pueblo. En medio de todos los pueblos, Israel es mi único. Pero no el Israel de ahora. Pero no es los judíos boleando plomo allá. No, hacen parte, ellos son de la casa de Judá. Pero quieren ser del Israel de Dios. Amós. ¿Dónde queda Amós, hombre? Me perdió Amós. Sí es Amós. Nosotros estamos leyendo en Amós 9, sí. Amós 3. Ojo, Amós 3, lo voy a leer yo. Oíd esta palabra que habló el Señor contra vosotros, pueblo de Israel, contra toda la familia que saqué de Egipto, de todas las familias de la tierra. Solo a vosotros he conocido. Por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Solo a Israel, que saqué de Egipto, son mi pueblo. Siga ahí. Entonces, ustedes son mi pueblo, los demás son las naciones.
si ustedes se salen de mi pacto y se vuelven y cogen las costumbres de los de las naciones, ya no son mi pueblo, ya no tengo más de ustedes misericordia, está diciendo Oseas, ¿sí o no? Entonces, ¿qué? Siga. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, Sí. que no se puede medir ni contar. Sí. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, Ojo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. siga. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Siga. Decid a vuestros hermanos, a mí, y a vuestras hermanas Ruama, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pecados, de sus Téngalo ahí, pechos, perdón. de sus pechos. Se casó con una adúltera. Entonces le dice a Oseas, esta es la casa de Israel. Me divorciaré de ella, la dejé, todavía me quedaré con la casa de Judá, por amor a David mi siervo, no porque sean buenos, porque también la barraron. Pero como yo le prometí a David mi siervo que tendría rey, habría luz ahí, la casa de Judá tendría que permanecer. Y si no hubiera permanecido la casa de Judá, entonces ¿de dónde tenemos otro Mesías? Que era judío, que era de la tribu de Judá. Pero de la casa de Israel me desentendí de ella, ya no son mi pueblo. Pero en el lugar donde se les dijo, ya no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Dónde? En el futuro. ¿Cuándo? Cuando venga el Mesías. ¿A qué? A redimirlos, a buscarlos de entre las naciones donde los dispersé. Yo los dispersé. Israel, donde los regué. Capítulo 2. Verso desde el 19 tan siquiera. 19. Desde el 18, bueno, desde el 19. El 19 para que nos rinda, el 23. Y te desposaré conmigo para siempre. Sí. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad Oiga. y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová. Yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Israel. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de los Ruama, y diré a lo a mí, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. En ese día, cuando venga su Mesías, su Cristo, Él cumplirá esto. ¿Vamos bien? Léase ahí de paso el capítulo 4, verso 6 en adelante, 6 hasta el 9, para que aprovechemos a Oseas. 4, 6 al 9. Mi pueblo fue destruido, ¿Por qué? porque le faltó conocimiento. ¿Qué más? Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Sí, Sí. el 9, hasta el 9. Del pecado de mi pueblo comen, No, no, sí. del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma, Sí. y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta, y le pagaré conforme a sus obras. Eso es lo que pasa con las iglesias ahora, que son hechas a imagen del que los dirige, del párroco o del pastor. Y si el tipo ignora la ley de Dios, lo echaron del sacerdocio. El pueblo se perdió por falta de conocimiento, porque desecharon al Señor. Mire, vea, la profecía dice, como dejaron al Señor, entonces ya no son mi pueblo, pero los reuniré de nuevo y tendré misericordia de ellos y volverán a ser míos en aquel día, cuando pague, cuando los redima, cuando los saque, cuando pague el precio por ellos. Listo, hay que leer todo el libro de Oseas.
Primera de Pedro capítulo 2, verso 9, por favor, para que sigamos con Romanos. Mire, Real sacerdocio. sí. Primera de Pedro 2, 9 en adelante. 2, 9, 10 y 11, me parece que hasta el 11 nos da. Primera de Pedro, Ya, lea pues. Mas vosotros sois linaje escogido, real Bueno, sacerdocio. léase el 7 un momentico, discúlpeme ahí. Léase el verso 7. Para vosotros, pues, los que creéis, Eso, mire. Él es precioso, Ujú. pero para los que no creen, Ujú. la piedra que los edificadores desecharon Los edificadores. ha venido a ser Sí. la cabeza del ángulo. ¿Quiénes son los edificadores? Padre. Porque ahí dicen los cristianos dicen que todo Israel son los padres los que edifican. No. Los edificadores, ¿quiénes son? Tal como el pueblo, como el sacerdote es el pueblo. ¿Quién es el que edifica? El sacerdote. El sacerdote. ¿Quiénes son los edificadores ahí? Los que comandan en ese tiempo. Los fariseos. Los saduceos, escribas. los fariseos de su religiosidad. Las religiones son los edificadores. Pero hablando de Israel, de Judá, ¿quiénes son los edificadores que desecharon? El fariseísmo, el judaísmo también, los saduceos, el grupo gobernante. ¿Sí o no? Entonces, ellos desecharon a la piedra, a Yehoshua. ¿Qué pasó? Y piedra de tropiezo, verso 8. Pero está utilizando al profeta, ¿no? Sí. Y roca que hace caer, porque Sí. tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, Mire. real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes Éxodo de aquel 19, que os 5. llamó de las tinieblas a su luz admirable. Siga. Vosotros, que en En otro otro tiempo no erais pueblo, Ojo, está hablando con gentiles, ¿sí vio? Está hablando con esos gentiles Lo que a están mí. llegando. Sí, lo a mí, los que no eran pueblo, lo a mí. me preocupa. Pero que ahora sois pueblo, Ahora sos a mí. lo a mí, Ajá. lo a mí. Que vosotros en otro En otro tiempo tiempo. no eras pueblo, Ajá. pero ahora que ahora sois pueblo de Sí. Dios, Puro Oseas, mire. que en otro tiempo no No. habéis alcanzado misericordia, Eso. pero ahora habéis alcanzado misericordia. Eso es. Es decir, lo ruama, lo a mí, No y es después mi dice a mí. Los que no eran mi pueblo ahora son mi pueblo. Y luego dice, los que antes no habían tenido misericordia, los ruama, ahora son ruama, Alcanzados por alcanzados la misericordia. ¿Sí o no? Siga. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, Ojo. que os abstengáis de los deseos de los deseos carnales que batallan contra el alma, Sí. manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros Nosotros. como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Vea, téngalo ahí. Eso está en el 9. Léase, devuélvase una página y lea el 13. Primera de Pedro 1:13. 1:13. Ay, Para que sacamos de Pedro. Está hablando con mentiras y dice, mire el comportamiento que están teniendo. Ojo, ustedes en otro tiempo, la casa de Israel, ahora han vuelto a ser pueblo, porque están aquí reunidos, porque han creído que Yehoshua es el Mesías, que viene a recoger las dos casas en su mano. ¿Cierto? Entonces compórtense, ya alcanzaron misericordia, compórtense, ya son un sacerdocio, son pueblo mío. Utiliza a Oseas y utiliza a Éxodo. Primera de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, Sí. sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Siga, no pare. Como hijos obedientes, Ojo. no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos Sí. en toda vuestra manera de vivir, Ojo. porque escrito está, Escrito está. sed santos porque yo soy santo, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, Sí, siga. sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, Ojo, habéis sido rescatados. Ojo.
sino con la sangre preciosa de Yeshua, Cristo el Mesías, Sí, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, siga. ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza Siga, sea siga. en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia Oiga, a la verdad. ¿Cómo mediante el Espíritu. nosotros guardamos mandamientos para salvación? No, sino No, que para purificación. se guarda para santificación. Se obedecen los mandamientos para santificación, no para salvación. Nosotros nos bautizamos para salvación. ¿Obedecemos el mandamiento del bautismo para salvación o para santificación? Ay, pero me surge una Asimismo, pregunta. asimismo se obedece el mandamiento de la circuncisión para salvación o para santificación. ¿El mandamiento de guardar Shabbat se guarda para salvación o para santificación? El mandamiento de comer lo que es comida, que para allá vamos, porque Pedro dice, como está escrito, sed santos como yo soy santo, él nos está mandando para Levítico. Ojo pues, ¿para qué se obedecen mandamientos? ¿Para salvación? ¿Para qué se obedece? ¿Para salvación o para santificación? Se obedecen para santificación. Primera de Pedro 1:22. ¿Qué pregunta le surge? Yeshua, Jesucristo muere en la cruz del Calvario por nuestros pecados, y es el Cordero sin mancha presentado, ¿cierto? Se Sí. entrega por nosotros, Que quita, sí. que quita el pecado. Sí. Entonces ahí no hay purificación. Ah, no, ya viene la purificación. No, es que, Sí, es que sí, ya sabes. él quita. Ujú. ¿Y nosotros cómo nos mantenemos limpios? Obedeciéndole. Sí, porque no, ¿sí o no? Claro, Porque no sí, pecamos. Sí, sí. Él nos salvó. Ujú. Efesios 2:5, por gracia. Ahora nosotros nos hizo justos para caminar en justicia. ¿Cómo nos conservamos en justicia? Haciendo justicia, porque ya nos hicieron justos. ¿Sí o no? Deuteronomio 6:25. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos sus mandamientos delante de Él, como Él lo mandó. ¿Se obedece para salvación? No. Se obedece para santificación. Como algo similar cuando le dan casa por cárcel, que si se queda juiciosito, pasa ahí. Pasa ahí. Y si se la barra, Se sale de ahí, eso. Entonces, Si usted le dice no se mueva de su casa, lo mismo quiero como Cristo, pórtese bien y la que va bien. 22, siga con el 22 hasta que termine el capítulo 1. Iván, él. 22, vuelva a leer el 22 hasta que termine. Ah, pues que esto está todo loco. Primera de Pedro 1:22. 22. Se le movió ya. Sí, se me ocurrió. 22. ¿Cuánto tiempo hay de com? Hágame el favor ahí, ¿quién está cerquita ahí? No lo mueva. ¿Quién, cuando le maldecían, Sí, 1:27. no respondía vamos a con terminar, maldición? Cuando padecía, no amenazaba, Sí. sino encomendaba la causa al que juzga justamente. no, Verso ¿usted 23. dónde está? Primera de Pedro, capítulo. No, usted está para otro lado. Primera de me fui, Pedro me fui. 1. 1:22 lo que yo veo. Este pan de güey. ¿Sabe qué? Se me enloqueció este aparato, no sé qué le pasó. Primera de Pedro 1:22. Vamos a tener que cambiar de lector No, porque es que este perdón, man... perdón. Hágale pues. No. Primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, Amén. mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente, de corazón puro, Sí. siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, Habiendo nacido de nuevo, dice aquí. por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por la palabra. Amén. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esta palabra, la que está anunciando él. Mire, Levítico capítulo 11, rápidamente. 11:44. No, es del 43, más bien. 42. Levítico 11:42. Para que salgamos de Pedro ya. Y sigamos con Pablo. Que están hablando del mismo tema. Esa gente no se contradice entre ellos y quiera. Ahora parece que Pablo se contradice con el libro de Gálatas.
Entre Romanos y Gálatas. Todo lo que anda sobre el pecho Sí. y todo lo que anda sobre 4 o más patas Sí. de todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comeréis, Ajá. porque es abominación. Sí. No hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos. Ajá. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis Oiga, y seréis santos, porque yo soy santo. eso dice Pedro. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, Santos. porque yo soy santo. Por eso Pedro dice, como está escrito, sed santos como yo soy santo. Esta es la ley acerca de las bestias y Sí. las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo aquel que se arrastra sobre la tierra, Siga. para hacer Bien. diferencia entre lo inmundo Ajá. y lo limpio, entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Ya, ahí termina. Ahí termina. Mire, Pedro está diciendo, miren de manera como se comportan. Escrito está, sed santos como yo soy santo. Eso está ahí en Levítico. En Levítico 19 también dice lo mismo, sed santos como yo soy santo. Y está hablando de comida y de lo que no es comida. Entonces me van a decir a mí, no, es que el cerdo ya puede comer. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice que usted ya puede ir a comer culebra, cerdo? Si la Biblia dice, sed santos como yo soy santo. Bendiga, joven. Sed santos como yo soy santo, aún en la manera de comer. Porque el que come cosa inmunda se vuelve inmundo. ¿Ah? Hechos 15, no, aquí vamos al ritmo de la palabra. Seguimos en Romanos 9. Mire, Romanos 9, Pablo está hablando. Ya utilizó al profeta Oseas, va a utilizar el profeta Isaías. Léase Romanos 9, 11, Romanos 9, perdón, desde el 26, desde el 27 en adelante, hasta que termine. 9:27, Romanos 9:27. También Isaías clama tocante a Israel. Sí. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Amén. Porque el Señor ejecutará su sustancia sobre la tierra en justicia con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han de alcanzar la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Ajá. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por la fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que creyese en él y no será avergonzado. Hermanos, ciertamente... No, hasta ahí, hasta el 9. Mire, o bueno, sí, como está diciendo, hermanos, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Ese es el verso que se iba a leer, del capítulo 10, ¿cierto? Y también está concuerda porque todo está ahí completo. Mire, vea, ¿cómo es pues que diremos que los gentiles, verso 30, 9:30, que no buscaban la justicia? ¿Cómo así que los gentiles no buscaban la justicia? ¿Qué hablamos ahorita de justicia? ¿Cuándo tendremos justicia? Cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Él como Él nos los mandó. Deuteronomio 6:25. ¿Los gentiles andaban detrás de la justicia? No. Precisamente por eso eran gentiles, porque estaban practicando la anomía. ¿Sí o no? No buscaban la justicia, no buscaban obedecer, digámoslo así. Pero la alcanzaron.
A saber, ¿cuál justicia alcanzaron? La que procede de la fe. Ojo pues, ¿cuál justicia alcanzaron? La que procede de Dios, la que procede de la fe. Dentro del tabernáculo está la justicia de Dios o la justicia que es por la fe. Por fuera del tabernáculo está la justicia que es por la ley. Porque también está la justicia que es por la ley. Romanos 8, ¿qué? 8.3, 8.7. Romanos 8, 8.7, 8.6, 8.3. No, 8.3. 8.4, perdón. Hay una justicia que es por la ley y hay una justicia que es por la fe y hay una justicia que es la justicia de los hombres. Los gentiles no buscaban la justicia, no buscan obedecer, pero los alcanzó la misericordia, los alcanzó la fe, los justificó cuando Cristo muere en la cruz de Calvario para redimir a su pueblo, a la casa de Israel y la casa de Judá. Y ellos están creyendo que Jesucristo es el Mesías, entonces los alcanzó la justicia. Y les está diciendo que pueden entrar porque hacen parte de su pueblo. Pero, dice el verso siguiente, 31, mientras que Israel, el Israel que está en ese momento, que seguía la ley de justicia, no alcanzó la justicia. ¿Por qué? Porque no la seguían por la fe, sino por las obras de ellos, es decir, en lo que a ellos les parecía. Vuelvo al punto, la semana pasada leímos de la justicia de David. Quería hacer algo bueno, Primera de Crónicas 13, que él quería traer el tabernáculo, el arca, pero conforme a su justicia. Eso llama las obras de justicia. Él quiere hacer algo bueno, traer el arca, la presencia de Dios, acá. Él dice, no, yo vivo en este palacio, pero el arca, la presencia de Dios está por allá olvidada. Voy a traerla. Y se pone vestidos bonitos, busca cantores, orquestas, buenos instrumentos, y la quiere traer a la justicia de él, por obras de justicia. ¿Y qué pasó? Le causó la muerte a Usías, ¿cómo se llama? A Usa. Le causó la muerte a un muchacho que por hacer bonito hizo feo. Entonces David se acongojó. Entonces se arrepiente y lo hace de nuevo, pero no hace lo mismo. Ahora lo hace en la justicia de Dios, ¿sí o no? Las obras de justicia son lo que nosotros hacemos a nuestra conveniencia. Como aquellos que dicen que el día de reposo sí, pero es que puede ser el domingo, puede ser el miércoles. No, es que ya se puede comer no sé qué. Mire, vea, eso siempre nos va a causar la muerte. Las obras de justicia. Aquellos que dicen, por ejemplo, no, es que yo me he visto de faldas largas y estoy bien vestido, entonces yo con esto me estoy salvando, me estoy santificando. O los que tienen instrumentos bonitos. Vea, las obras de justicia son lo que los hombres hacemos para alcanzar el cielo. Escaleras, hacemos escaleras al cielo o hacemos torres de Babel para alcanzar el cielo con nuestra propia conveniencia. Entonces hay un Israel que tiene la ley, que ahí está la vida, pero que lo hacen a la manera de ellos y creen, es que esa es la otra. Porque el judaísmo dice, vea, usted la embarró, usted le infringió la ley, pero usted ¿cómo se redime de eso? Usted mismo se redime. ¿Cómo se redime? Haciendo obras nuevas de la ley. Si usted le infringió en robar, ahora usted ya no roba. Entonces, usted haciendo cosas buenas, borra las cosas malas. Eso mismo dice la religión. Obras de justicia, no alcanzaron la justicia porque estaban conforme a su carne, a su justicia, a sus obras de ley. No la alcanzaron. Y enseguida habla de la piedra, que es piedra de tropiezo para los constructores. Pablo está diciendo, mire, los gentiles, los que estamos aquí, el Señor nos hizo vasos de misericordia, no por lo que nosotros somos, sino porque Él, por gracia, recogió de los judíos y de la casa de Israel, de los gentiles, ¿cierto? Como dice Oseas, mire, como dice Oseas, estoy juntando a los dos de nuevo,
Ahí utiliza a Oseas y aquí en esta parte utiliza a Isaías. Y están hablando de lo mismo. Y él continúa hablando de lo mismo. Mire, usted con el capítulo 10 y lo lee completo y va a leer lo mismo. Por ejemplo, Romanos 10:4. Porque la finalidad de la ley, dice esta versión 2000, Reina Valera 2000, porque la finalidad de la ley es conducirnos a Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Sí ve? Porque Moisés describe la justicia que es por la ley. El que hace estas cosas vivirá en ellas. Pero la justicia que procede de la fe dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto sería para bajar a Cristo. ¿Dónde dice que la ley no está en el cielo para que digas quién la bajará de allá? Deuteronomio 30:11. Vamos a tener que dejar por aquí, yo creo. Bueno, terminemos aquí, vea. Pablo está hablando del mismo tema todavía. Es más, Pablo empieza a hablar de este tema desde el capítulo 8. Aquí se te cuenta porque el fin de la ley es Cristo. Ajá. Se lo tuercan para decir. Aquí se acabó. No. La versión esta le corrigió ya. Porque el propósito, ¿cómo se dice? Porque la finalidad de la ley es conducirnos a Cristo para justicia a todo aquel que cree. Mire, vea. Pablo está hablando de lo mismo. A los que están completos, ahí, a la congregación completa. No solo de los judíos, sino también de los gentiles, de la casa de Israel que está juntando. Porque esto es lo que dice Oseas y está hablando de eso, de casa de Israel y casa de Judá. Y sigue hablando en el capítulo 10. Y sigue hablando en el capítulo 11. Pregunto, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque yo mismo soy israelita. Sigue, ¿cierto? Verso 11, Romanos 11:11, les voy a leer. Otra vez pregunto, ¿han tropezado para quedar caídos? De ninguna manera, pero su caída vino de ninguna manera, pero con su caída vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celo. Y si su caída es para riqueza del mundo y su defección riqueza para los gentiles, ¿cuánto mayor riqueza traerá su plenitud? Mire, ¿cuándo fue la caída de Israel? ¿Cuándo se cayó el tabernáculo? Cuando el pueblo se separó, se dividió a causa del pecado. De Salomón se dividió el pueblo. Ahora, la casa de Israel bajo el gobierno de Jeroboam hizo un pecado grandísimo, que fue llevar al pueblo a la idolatría. Y enseguida todos los reyes de Israel también llevaron al pueblo a la idolatría. Asimismo, la casa de Judá también se descarrió. De modo pues que el Señor promete que va a redimir de nuevo a su pueblo. Ya está profetizado. Antes de que sucediera ya estaba profetizado. No es que el Señor va a corregir, como dicen los dispensacionalistas. No, es que se equivocó en tal parte, entonces ahora viene tal dispensación. Ahora viene la dispensación de no sé qué y le ponen 7, 8, no hay dispensaciones. Mire, ya el plan del Señor es ese. Regar la simiente de Abraham por todas las naciones. Por eso el Efraín, que es el que recibe la herencia de parte de Jacob, Efraín, el hijo menor de José, por eso la casa de Israel se llama Efraín, ya le puse el nombre Efraín. Se dispersa por todas las naciones, porque la simiente de Abraham será como el número de las estrellas que no se pueden contar. Por eso dice, en el lugar donde se le dijo, no son mi pueblo, Oseas 1, 8, 7. Serán llamados hijos del Dios viviente. No, es como 9 o 10, perdón. ¿Sí o no? Y en el lugar donde se le dijo, y serán sin número, se me escapa ahorita lo que dice. Serán sin número para contar. Por eso dice, hablando en Romanos 11, sigue diciendo, 24, porque si tú fuiste cortado de que por naturaleza es olivo silvestre, ojo, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son la rama natural, está hablando de los judíos, serán injertados de nuevo en su propio olivo, en la casa de Judá? Verso 25, hermanos, para que no presumáis de sabios, quiero que entendáis este misterio. Ahora sí hay un misterio. ¿Cuál es el misterio? El endurecimiento que vino a una parte de Israel. Mire cómo dice esta versión, porque la otra dice el endurecimiento a Israel por parte o no sé qué, ¿cierto? La 60. Pero la 2000 dice, vino un endurecimiento a una parte de Israel. ¿A cuál de Israel vino un endurecimiento en parte? Hasta que hayan llegado la plenitud de los gentiles. ¿Cuáles gentiles tienen que entrar a Israel? Está hablando, ¿sí o no?
Tienen que entrar una cantidad de gentiles que fueron dispersos, que se volvieron gentiles porque dejaron el pacto. Ya no son mi pueblo y ni yo soy su Dios. Dejaron el pacto, se volvieron gentiles. El Señor los saca de la tierra porque no, si no están en mi pacto, no están en mi tierra. Y entonces tiene que entrar la plenitud de los gentiles. Y luego dice, verso 26, y así todo Israel será salvo, como está escrito. Y vuelve al profeta, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que quitará la impiedad de Jacob. Y este será mi pacto con ellos cuando quite sus pecados. ¿Dónde está eso? Isaías 59, Isaías 27. Mire, vea, cuando haya entrado la plenitud, vamos a mostrar aquí. Este Israel se perdió, no quedó sino este pedacito, esto se perdió todo. Se regó por las naciones, ¿sí se ve, cierto? Sí. Mire, y en este momento están predicando solamente en este pedacito. Están predicando este pedacito. Dice, el endurecimiento que vino en una parte de Israel hasta que la plenitud de los gentiles que están por Turquía, todo esto es Turquía, donde Pablo casualmente, de esas casualidades, Pablo está predicando por todo esto. Están regresando, no aquí, el Señor es el que los va a llevar allá. Están regresando ¿a qué? A la Torá, a la instrucción, al mandamiento, ¿sí o no? Cuando toda la plenitud de los gentiles haya entrado, se haya hecho una sola con la casa de Judá, dice, todo Israel será salvo. Mire pues lo que dice Pablo, Romanos 11. Si nosotros no entramos ahí, ¿cómo seremos salvos? Si dice, luego todo Israel será salvo. Si no somos Israel, mire la estupidez. Lo que pasa es que el cristianismo dice, no, esto es para cuando el anticristo aparezca, 7 años no sé qué, antes de la venida de Cristo, el anticristo aparece, entonces se lleva a la iglesia. Y luego todo Israel se salva en 7 años antes de que venga Cristo con la iglesia, que ellos se bajan con la iglesia, que Cristo viene con la iglesia, que ninguna parte de la Biblia dice eso. Es más, la Biblia dice en varios textos que Jesucristo viene con los ángeles. Mire pues, y que Israel se salva en 7 años, y por eso es que aplican eso para los últimos 7 años antes de la venida de Cristo. Hombre, eso no dice ahí. Ahí dice que viene una parte de endurecimiento, a una parte de Israel fue endurecida, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Y se forme un solo tronco, una sola, de ambos árboles, de ambos pueblos hace uno solo. Y luego todo el árbol, todo Israel será salvo. Eso dice ahí. Pero ellos hacen lo que les da la gana. Por eso le digo yo, son falsa doctrina, son satanismos, eso es satánico, eso es en contra de la palabra del Eterno, hombre. Llegará el día en que se puedan arrepentir y rogamos por ello, rogamos para que esos se arrepientan y regresen al mandamiento, a la instrucción, a la bondad, a la misericordia, regresen a la vida. Los mandamientos que yo pongo hoy son para vida. Leamos ahí Juan 12, hágame el favor ahí para que terminemos. Juan 12, los últimos versos, no sé, tiene 40 y algo de versos. Juan 12, donde dice, yo soy la luz del mundo. Antes de terminar el 13, ¿cuántos? Juan 12, los últimos versos, 40 y algo. 5 versos antes del 13, ¿cómo dice? Coge el micrófono. Jesús clamó y dijo. Sí, ahí, coge el micrófono. Mire cómo dice. Juan 12, 44. Ajá. Jesús clamó y dijo, el que creyere en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. No, antes por aquí más atrásito. No dice yo soy la luz del mundo. ¿Qué verso está leyendo usted? 44. 44. Ah, no, el 46. ¿El 44 cómo dice? No, el 46. Yo soy la luz. Ah, ese. Ah, bueno, es ese. Yo la luz he venido al mundo para que todo el que en él cree en mí no permanezca en tinieblas. Eso, esa. Siga. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo. Oiga. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado a ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Oiga. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que ha de decir y de lo que ha de
de hablar. Y sé que el mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Los mandamientos del Padre son para vida. Eterna. Son para vida. Pero ellos consideran que la ley de Dios es una maldición, es una muerte, es una carga, no sé cómo. Que porque eso dice Pablo en Gálatas. Hombre, por Dios, hombre, ¿cómo va a decir Pablo eso en Gálatas? Si en Romanos dice que son para vida. Como la Romanos 7:11. Dice que son para vida, que la ley es santa, que es buena. ¿Cómo va a decir en Gálatas lo contrario? Eso es estúpido. Eso no es otra cosa, no se me ocurre otra palabra más, sino de una estupidez. Decir que Pablo se contradice. O Pablo, ¿cómo va a contradecir a Jesucristo? El mandamiento de mi Padre, yo hablo lo que mi Padre me mandó, son para vida. Eso dice Deuteronomios 30:11. Mandamiento que yo les mando hoy no está lejos, ni es difícil. Primera de Juan 5:3 también dice lo mismo. Esos mandamientos no son difíciles. Primera de Juan 5:3, Deuteronomios 30:11 en adelante. En fin, vean. Entonces el tabernáculo caído de David, Santiago en Hechos capítulo 15, está hablando del Mesías que vino a redimir a su pueblo, y su pueblo se compone de dos casas, casa de Israel, casa de Judá. Y a la casa de Judá también hay que traerla de todas las naciones. A la casa de Judá también hay que traerla de todas las naciones. Y el Señor lleva 2000 años predicando el evangelio del reino, diciéndole a las naciones que se arrepientan. Y aquellas ovejas perdidas de la casa de Israel, yo solo soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15:24. O Mateo capítulo 10, cuando lo manda de dos en dos. Vayan primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 10 y Mateo 15:24. Yo solo soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y los manda por todas las naciones a hacer discípulos. Mateo 28:19. Bautizándolos en el nombre y enseñándoles a guardar todas las cosas que yo a ustedes les enseñé. He aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del siglo de los tiempos. Amén. Entonces este evangelio seguirá predicándose hasta que Él venga, porque este evangelio del reino será predicado para testimonio y luego vendrá el fin. Mateo 24, verso 13, 14, no sé, se me escapa. Mateo 24, ahí está, cuando Él está hablando de su venida. Este evangelio del reino será predicado en todas las naciones para testimonio y luego vendrá el fin. Dejemos hasta ahí entonces, yo creo que ya podemos avanzar un poquito más con respecto a Hechos. Maranata, a todos los hermanos, denme stop. Muchas gracias.